No me puedo resistir, antes de entrar en materia, decirle al señor Tardá, porque me parece una persona verdaderamente entrañable y me gustaría quitarle esa preocupación que tiene por la desaparición de la lengua catalana. Hay entre 5.000 y 6.000 lenguas en el mundo. Se calcula que a lo largo de este siglo va a desaparecer el 90% de ellas, no a causa del centralismo español, el 90% de las lenguas del mundo, y todas las que van a desaparecer tienen menos de 1 millón de hablantes. O sea que el catalán, que tiene muchos millones de hablantes, no está ni siquiera en el grupo de las que van a desaparecer cuando desaparezca el 90% de las lenguas del mundo. Así que por ese lado le quiero tranquilizar, señor Tardá. Y entrando en materia, en el decreto, señor ministro, lo que nos parece a mi grupo no es que hayan dado una mala respuesta, que también lo es, al problema del gasto y del déficit de las televisiones autonómicas, sino que se han formulado erróneamente la pregunta. Creemos que antes de plantear las medidas que se plantean en este decreto, habría que haberse hecho la pregunta de si las televisiones autonómicas están cumpliendo el servicio público para el que se crearon y están dando contenido a esa defensa de los principios y valores constitucionales, que es lo que se supone que debe ser un servicio público de una televisión, si están contribuyendo a crear una opinión pública plural, etcétera, etcétera. Porque una vez que uno responde a esa pregunta y se plantea si están prestando ese servicio o no, resulta mucho más fácil saber qué hay que hacer con ellas. Las cosas no son caras o baratas en términos absolutos por el dinero que cuestan, sino también por lo que se obtiene a cambio de ese dinero, ¿no? Y si llegáramos a la conclusión, como desde luego mi grupo ha llegado, de que ese servicio público no se está prestando, pues tal vez lo que habría que plantearse es si tiene algún sentido que sigan existiendo. Ustedes simplemente han pasado por alto el hecho de que ese servicio público o no se está prestando o se está prestando de forma deficiente, porque desde hace muchos años, en algunos casos desde su misma fundación, esas televisiones autonómicas han sido televisiones de partido, es decir, han sido televisiones particulares para defender intereses particulares y no intereses públicos. Y que quede claro que yo no tengo nada en contra de las televisiones de partido ni de la prensa de partido, pero creo simplemente que si responde a unos intereses particulares, pues debe ser pagado por esos partidos que quieren tener una televisión y no debe ser pagado por el dinero de todos. Entonces, el problema es si hay que seguir manteniendo esas televisiones particulares con el dinero de todos los españoles. Pero ustedes no se hacen esta reflexión, ustedes simplemente aplican una visión contable, la visión contable del mundo que tienen ustedes y que aplican a todas las materias a las que dedican su tarea legislativa, porque solamente parecen tener esta perspectiva del contable. Y digo esto, por supuesto, sin querer en ningún momento menoscabar a los contables. La realidad de la situación de las televisiones autonómicas en España hoy es que tenemos 13 operadores públicos de titularidad autonómica que emiten 26 canales. 13 operadores que emiten 26 canales en un país de 47 millones de habitantes. Estos son datos del Consejo Económico y Social, que usted también ha citado, y que también señala otro dato que creo que es de gran relevancia. En el año 2010, las televisiones autonómicas nos costaron 2.300 millones de euros en subvenciones, lo que supuso un 24% más respecto al año 2009, esto estando ya sumidos en plena crisis. Y por compararlo con un país que se organiza con algo más de racionalidad y que también está fuertemente descentralizado, como Alemania, pues allí para 16 Länder tienen 10 canales autonómicos o regionales. Para 80 millones de habitantes tienen 10 canales. Nosotros, para 47 millones, tenemos 26 canales. Esto solo se explica por los delirios de grandeza de las comunidades autónomas y de los presidentes autonómicos, que son proporcionales a la opacidad con la que se han gestionado estas televisiones autonómicas. Pero es que este decreto no aporta ninguna visión de conjunto. Esta visión de conjunto que yo le digo al referirme a datos del total de los canales que hay en España y de los canales que hay en Alemania, esta visión de conjunto no aparece en el decreto por ninguna parte. Aquí el planteamiento ha sido que cada comunidad autónoma quería replicar el servicio de la televisión, de la radiotelevisión española, de la televisión nacional.
Ustedes tienen una visión contable y también una visión fragmentada. Deliberadamente no aplican una visión del conjunto del país porque no tienen tampoco un proyecto audiovisual. Ustedes miran cada árbol a ver qué rama de cada árbol se puede podar en lugar de mirar el bosque y de considerar que a lo mejor lo que hay que replantearse es el conjunto de canales que tenemos de todas las televisiones autonómicas. Y a lo mejor el resultado de ese planteamiento hubiera sido que en vez de haber 26 canales tiene que haber 6, por ejemplo, y no 26 canales malos, que es lo que vamos a seguir teniendo gracias a que lo permite este decreto, que no responden a ese servicio público que deben prestar y que seguirán siendo televisiones de partido como han sido hasta ahora. Ustedes dejan con este proyecto de ley que cada comunidad haga lo que le parezca. Usted lo ha dicho literalmente. Ha dicho, no se obliga a nadie. No se obliga a nadie, cada uno podrá seguir gestionando su televisión autonómica como hasta ahora, podrá optar también por la gestión indirecta, por fórmulas de gestión público-privada o podrá directamente privatizarlas. Es decir, consagran en este proyecto de ley el sálvese quien pueda. Esto es lo que consagra su proyecto de ley, señor Soria, el sálvese quien pueda, sin definir, permiten cualquier opción sin definir ni el contenido de un servicio público como el audiovisual y sin definir el proyecto audiovisual que tienen para el país en el caso de que tengan alguno. Esto obviamente desnaturaliza el sentido de la existencia de una televisión pública y nosotros nos planteamos realmente si tienen que existir televisiones que no cumplen su servicio público financiadas con dinero público. Con este proyecto propiciarán 13 modelos distintos, 13 modelos televisivos distintos, creando aún más desigualdad y mermando aún más la calidad. Aunque, eso sí, parece la única obsesión que figura en el proyecto de ley es que sea un poco más barato, Aunque no estamos seguros de que lo vayan a conseguir, porque también en el propio proyecto se otorga a las propias comunidades autónomas el controlar los gastos y los ingresos de sus televisiones, el controlar el déficit. Se les da esta capacidad de control a las comunidades autónomas, será porque lo han hecho muy bien hasta ahora, lo de controlar el déficit. Y no se hace ninguna previsión ni del servicio público ni de la transparencia con que se debe gestionar esas televisiones autonómicas. Nosotros pensamos que puede haber televisiones autonómicas viables, pero para ello haría falta un plan de ajuste riguroso que incluyera no solamente una disminución en el gasto que parece obligada en estos tiempos, sino una previsión realista de los ingresos, que incluyera un plan de cómo se va a prestar y cómo se va a garantizar ese servicio público que prestan las comunidades y que incluyera también un plan de transparencia en la gestión. Que estos distintos planes fueran supervisados por un órgano competente del Estado y que dictara en esos planes los cambios y ajustes necesarios. Y así, en esas condiciones, después de hacer todo eso, si los planes no fueran realizables, sencillamente que se procediera a la liquidación y al cierre de las televisiones autonómicas que no sean viables. Eso sería poner orden en el actual mapa televisivo español. Pero lo que hace este proyecto de ley, este proyecto de ley es justamente lo contrario, es sembrar el caos. Es algo realmente inaudito, señor ministro. Las leyes se inventaron para poner orden en una realidad que de suyo es caótica. Y ustedes lo que hacen es consagrar el caos por ley. Es algo realmente insólito. Las leyes se inventaron para garantizar derechos y para imponer obligaciones. Y usted mismo lo ha dicho. Aquí traen una proposición de ley que no impone obligaciones a nadie. Lo de la ley de la jungla, señor ministro, era una metáfora, pero con ustedes ha cobrado cuerpo hoy, ha cobrado cuerpo en el Boletín Oficial del Estado. Se ha convertido en realidad, se ha materializado la metáfora de la ley de la jungla, que es esta ley que aprueban ustedes. Nos parece, francamente, que es un engendro desde el punto de vista jurídico, pero también es un engendro desde el punto de vista político no tener ni una visión del país ni una visión de lo que debe ser el servicio público que presta una televisión autonómica. Y por todo ello le pedimos que retire este proyecto y nos traiga otro que sea más ambicioso y que ponga orden en vez de sembrar el caos.